El proyecto Conservando Juntos, una iniciativa conjunta con USAID, WCS, Internews y la Air Journalist Network, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de actores de la sociedad civil, organizaciones y sus redes regionales para liderar esfuerzos de conservación de la biodiversidad y prevención de delitos ambientales en la región amazónica de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Comparte los testimonios de los periodistas que participaron en el proceso de entrega de becas para la elaboración de Historias 2024. Pero en este camino más me enfoqué por la contaminación y el cambio alimenticio que ha sufrido mi cultura desde que inició la minería hace más de 10 años, acá en la provincia de Condorcanqui. Hay comunidades que están construidas por los mineros. Y entonces estas comunidades sí siempre defienden a los mineros. Entonces ha sido un reto hacerme volver a estar con la gente, con las federaciones, con los APUs, con la misma población y darles confianza. Porque a la Wajún, si tú no le das confianza, ellos no te van a hablar. En realidad yo estoy muy agradecida con la beca que me dieron. A mí me ha servido muchísimo en mi trabajo y en mi investigación. Te invitamos a revisar y compartir estas historias y a participar en las convocatorias del proyecto Conservando Juntos. Síguenos en Instagram para más novedades, @InternewsSummer.